necesarios, porque el ciclo del agua no funciona a la velocidad que le gustaría al metabolismo agrourbano industrial, sino que funciona a la velocidad de la propia evolución de la naturaleza. O el ciclo del fósforo, los procesos, por ejemplo, de renovación del oxígeno en la atmósfera, la fertilidad de un suelo, todos estos procesos que pueden ser regenerados se ven limitados, sin embargo, por la tasa de regeneración, es decir, la velocidad a la que se pueden regenerar. Y luego tenemos un tercer tipo de límites, que son los que vienen dados por lo que se denominan sumideros del planeta, que son esos procesos biogeoquímicos que permiten degradar los residuos de la actividad humana y no humana. Lo que sucede es que al ser procesos químicos también tienen su propia dinámica y su propia tasa de funcionamiento, y por tanto se ven translimitados en el momento en el que la cantidad de residuos generados es tan grande que directamente esos procesos dejan de funcionar. Es decir, del mismo modo que cuando cae una tromba de agua brutal en una ciudad, puede que las alcantarillas dejen de tragar porque no son capaces de absorber tal cantidad de agua, esos sumideros del planeta dejan de poder degradar los residuos generados y aparecen entonces los procesos que denominamos de contaminación, como pueda ser contaminación del aire, contaminación del agua, contaminación de los suelos. A lo que voy, y luego insistiré bastante en ello, es a que nuestro planeta Tierra tiene límites físicos. Y sobre un sustrato que tiene límites físicos, absolutamente nada se puede plantear crecer de forma ilimitada. Y ahí tenemos una primera tensión estructural dentro de nuestro modelo económico hegemónico. Y es la idea de que tenemos una construcción de la economía que necesita crecer de forma ilimitada y permanente sobre la base de unos recursos naturales que, sin embargo, son finitos. Ahí tenemos una primera tensión. Somos seres radicalmente codependientes, vivimos en una naturaleza que tiene límites físicos y, por tanto, en ella nada se puede plantear crecer de forma ilimitada. Pero, además, existe una segunda dependencia material con frecuencia mucho más oculta que la anterior en una buena parte del análisis económico y político, y que, sin embargo, es igualmente insoslayable, ¿no? Y es la interdependencia, la dependencia que todos los seres humanos tenemos unos de otros. Un ser humano en solitario es simplemente inviable. De primeras, como en todo lo vivo, para poder existir, alguien te tiene que haber parido. Es decir, que ya tiene que haber existido otra persona que te ha puesto en el mundo, ¿no? Pero en segundo lugar, a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, es imposible que una persona viva sin que haya otras alrededor que dediquen una cantidad importante de horas de trabajo para cuidar de una cosa tan absolutamente material como el cuerpo en el que todas y todos vivimos encarnados. Es decir, la vida humana transcurre encarnada en cuerpos que son vulnerables, que son finitos, que se enferman y que mueren. Por tanto, no podemos vivir en soledad. Si pensamos en el ciclo vital de una persona, lo vemos clarísimo durante los primeros años de vida. Es evidente que una criatura recién nacida y durante los primeros años de vida no puede sobrevivir si no hay gente que se dedica a cosas tan absolutamente materiales como alimentar, a trasladar, a mover, a asear, a ayudar a dar los primeros pasos. Es decir, es inviable la supervivencia de una criatura si no hay alguien que la cuida, ¿no? Pero desde luego en el momento de la vejez nos vamos a volver a encontrar en la misma situación. Hoy que se ha prolongado mucho la esperanza de vida, hay muchísimas personas mayores que llegan a la vejez en un estado de enorme dependencia en cosas básicas para el sostenimiento de la vida corporal. Hay muchísimas personas mayores que no pueden levantarse solas de la cama, que no se pueden asear, que no se pueden alimentar, que por tanto no pueden sobrevivir cotidianamente si no hay otras que dedican trabajo. Voy a insistir mucho en el cuidado de los cuerpos, porque no es solamente el cuidado afectivo de la vida, es que hay una cantidad de trabajo material, de mover peso, de meterle horas en un trabajo que a veces es muy bonito y a veces es terrible, porque los cuidados ante la muerte son trabajos que muchas veces tienen una exigencia emocional dentro del marco de la propia familia
donde las personas que cuidan sufren una tensión y un esfuerzo que a veces no es visible ni es valorado, ¿no? Pensemos en una persona que tiene una discapacidad fuerte o diversidad funcional. Muchas de estas personas necesitarán ese apoyo y ese trabajo de alguien al lado toda la vida. Todas y todos cuando estamos enfermos y enfermas. Es decir, que la dependencia no es una coyuntura de algunas personas, sino que es un rasgo vital de todos los seres humanos. Todos y todas somos dependientes de otras personas, sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. Somos profundamente interdependientes. Y si en la naturaleza nos llevaba directamente a la idea de límites, la idea del cuidado de los cuerpos vulnerables nos lleva directamente a la idea del patriarcado. Porque mayoritariamente, en todas las culturas del mundo prácticamente, y prácticamente a lo largo de todos los tiempos de la historia, quienes mayoritariamente han cuidado de los cuerpos vulnerables y se han ocupado de ellos son mujeres. Y no, insisto y me vuelvo a mi ecofeminismo constructivista, no porque las mujeres estemos mejor dotadas genéticamente para cuidar a lo largo de toda la vida de los cuerpos vulnerables, sino porque en las sociedades patriarcales es el rol que se impone en la división sexual del trabajo a las mujeres. Y se impone de formas muy variadas. El proceso educativo, obviamente, es una imposición importante. La lógica muy asentada muchas veces en nuestras culturas de la idea del amor romántico, de la mujer esencializada, cuidadora, que tiene mayor capacidad amorosa para el cuidado de la vida. Yo creo que los hombres están exactamente igual dotados para la ternura que las mujeres y para el cuidado de la vida, lo que pasa es que no lo hacen, ¿no? También, por ejemplo, la idea del deber impuesta y también el propio miedo, es decir, el hogar, el espacio de la casa, el territorio de la familia, es el espacio más peligroso para muchísimas mujeres y hay lógicas de miedo. Todos esos procesos culturales se combinan con algunos instrumentos económicos de los que hablaremos después y son los que hacen que sea mayoritariamente dentro de los hogares, espacios muchas veces invisibles a la economía y a la política, donde se cuida cotidianamente de los cuerpos vulnerables, ¿no? Pero el elemento central es que ni nos podemos escapar de la ecodependencia ni nos podemos escapar de la interdependencia. Son dos rasgos constitutivos de la propia condición humana. Es decir, los seres humanos somos ecodependientes e interdependientes. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que las sociedades occidentales, sobre todo, además, a raíz del nacimiento de un modelo económico, como es el modelo económico capitalista, con su sostén, digamos, teórico, su paradigma teórico, que es la economía neoclásica, hemos creado una forma de organizar la vida, de organizar la economía y de construir la sociedad que se desarrolla de espaldas y a costa precisamente de esas dos dependencias. Y crece precisamente eliminando, destruyendo o deteriorando las posibilidades de mantener relaciones sanas y armónicas con la naturaleza y relaciones sanas y armónicas con el resto de los seres vivos, ¿no? El punto de partida, que obviamente no nace con el capitalismo, es muy anterior, tan viejo como el propio patriarcado, es ese dualismo esencial que han construido las sociedades occidentales ya desde las raíces del pensamiento clásico. Nos lo encontramos, por ejemplo, en Platón y en toda la tradición judeocristiana, que defienden, aunque no se teorice así, pero que se construye sobre la idea de la oposición o de la separación entre la cultura, entre la humanidad y la naturaleza. Es decir, somos prácticamente una de las únicas culturas, la cultura occidental, que ha elevado un inmenso tabique que separa la cultura y la humanidad del resto del mundo vivo, del resto de la naturaleza, hasta tal punto que, por ejemplo, desde la filosofía Jorge Rietzmann habla de que hemos creado un abismo ontológico, es decir, una separación estricta que alimenta y ha construido
una manera de entender la cultura, una manera de entender la política y una manera también de